¿Qué tal, estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal y hoy, estudiantes, vamos a continuar con las clases en esta experiencia de aprendizaje número 5. Construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa. Tema 3, estudiantes, y el último tema de esta experiencia de aprendizaje correspondientes al trabajo número 18 y a la semana número 29. Explicamos la importancia del genoma humano para promover una mejor convivencia. La competencia a desarrollar es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y el propósito de esta sesión, estudiantes, es que vamos a fundamentar nuestra posición considerando las afirmaciones científicas del genoma humano frente a la discriminación. Muy bien, estudiantes, como primera pregunta, ¿cómo podemos definir al genoma humano? Para eso, estudiantes, ustedes van a leer el texto Genoma Humano que se encuentra en los anexos, el cual nos permitirá entender que el fenotipo es el resultado de la expresión del genotipo. En base a la lectura vamos a responder las siguientes preguntas. El primero, estudiantes, sobre el genoma humano. Antes de responder a esta pregunta, estudiantes, vamos a leer este pequeño texto. Recuerden, estudiantes, que todos los organismos vivos estamos compuestos por células, ¿verdad? Como observamos aquí. La información genética, estudiantes, es decir, nuestro ADN, o también llamado ácido desoxirribonucleico, se encuentra en el núcleo de las células. Esta sustancia química es el componente principal de los cromosomas. Y recuerden nuevamente, están en el núcleo de las células. Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas. Aquí, estudiantes, observamos un cromosoma. Aquí está nuestro genoma humano completo, estudiantes. Dicen que nuestro cuerpo humano tiene 46 cromosomas en las células. ¿Por qué 46, estudiantes? Porque 23 estudiantes son heredados por nuestro padre y los otros 23 por nuestra madre. Es decir, tenemos 23 pares, en total 46 cromosomas. ¿Y qué es el genoma humano, estudiantes? El genoma humano es la información contenida en una molécula de ADN, presente en todas las células. Aquí, estudiantes, tenemos nuestro genoma humano. Excepto, estudiantes, hace un momento hemos dicho, ¿verdad?, que se encuentra en todas nuestras células, excepto en los glóbulos rojos. Nuestro genoma humano lleva inscrito lo que biológicamente somos. Si vamos a ser altos, si vamos a tener el cabello negro, si vamos a sufrir quizás de alguna enfermedad. Todo eso nos va a indicar nuestro genoma humano, estudiantes. ¿Cómo vamos a ser nosotros? Recuerden, estudiantes, que este genoma humano es heredado, ¿verdad?, por nuestros padres. Este genoma humano lo han tenido nuestros padres y los padres de nuestros padres, es decir, nuestros abuelos. Y también va a ser la herencia que nosotros vamos a transferir a nuestros hijos. Esto es el genoma humano, estudiantes. Son los genes que nosotros poseemos, de cómo nosotros vamos a ser. Seguimos, estudiantes. ¿Qué nos afirman los estudios moleculares de los genetistas mencionados en el texto? Vamos a mencionar a dos estudiantes. Primero, a la doctora Anna Protzl. ¿Qué dice la doctora Anna Protzl? Señala que estudios moleculares recientes confirman que las razas humanas no existen. No existen razas en las personas, estudiantes. Añade que el cambio de paradigma se produjo cuando se descubrió la composición genética del ser humano. ¿Cómo estaba compuesto la genética de la persona? Ahí no está inscrita la raza, estudiantes. En nuestra genética no está inscrita la raza, sino todos los seres humanos compartimos los mismos genes. Hasta hace unos años se pensaba que era el 99.9% idénticos. Hoy se sabe que es poquito menos, 99%. Pero igual, estudiantes, se trata de un porcentaje mínimo que no nos va a diferenciar. Somos iguales.
Eso explica la doctora Ana. Que a pesar de que somos genéticamente iguales, nadie es exacto al otro. Justamente esta frase, estudiantes, ustedes van a realizar sus conclusiones. ¿A qué se refiere con que a pesar de que somos genéticamente iguales, es decir, tenemos los mismos genes, nadie es exacto al otro? Estas diferencias, sin embargo, no hacen a nadie inferior ni superior. Esto nos afirma estudiantes de los estudios moleculares según la doctora Ana. Y el otro genetista molecular, Ricardo Fujita, menciona que el término raza puede ser usada en el área agropecuaria debido a las manipulaciones genéticas realizadas, es decir, en los animales, no en nosotros. En los animales sí se pueden referir a los distintos animales con raza, estudiantes, no en nosotros. Recuerden, estudiantes, que en nuestro cromosoma se encuentra nuestro ADN. O un fragmento, un pequeño fragmento de ADN vendrían a ser nuestros genes. Todas las personas tenemos los mismos genes. ¿Cuál es tu opinión frente a estas afirmaciones? Es decir, ¿cuál es tu opinión, estudiante, frente a lo que dice la doctora Ana Prochel y frente a lo que dice Ricardo Fujita? Recordemos que Ana Prochel señala que según los estudios moleculares confirman que las razas en humanos no existen, que en los genes no está inscrita la raza, sino todos los seres humanos compartimos los mismos genes. Y hay pequeñas diferencias, pero sin embargo esas pequeñas diferencias no hacen a nadie inferior ni superior. Y el genetista molecular Ricardo Fujita menciona que ese término raza se debe usar en el área de la agropecuaria, porque hay manipulaciones genéticas, no en las personas. Van a escribir su opinión, estudiantes, respecto a estas afirmaciones. Muy bien, siguiente pregunta menciona, ¿por qué crees que los científicos indican que somos genéticamente iguales, pero nadie es exacto al otro? Muy bien, estudiantes. Nosotros tenemos genes para el color de piel. Todos tienen genes para el tamaño, tienen genes para la forma de los ojos, tienen genes para cada característica del cuerpo. Todos tenemos esos genes, estudiantes, pero sabemos que se van a expresar fenotípicamente diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, estudiantes en la imagen, ellos ambos tienen genes para el color de piel. Estos genes se van a expresar diferentes, es decir, se van a expresar fenotípicamente. Entonces, estudiantes, si leemos esta parte, porque nos indica, ¿por qué crees que los científicos indican que somos genéticamente iguales, pero nadie es exacto al otro? Cuando hablamos genéticamente iguales es que porque todos tienen genes para la piel, todos tienen genes para el tamaño, todos tienen genes para el color de ojos y para cualquier rasgo físico que nosotros tengamos. Absolutamente todos tenemos esos genes, pero sabemos que esos genes se expresan fenotípicamente diferentes. A eso se refiere, estudiantes, que a pesar de que somos genéticamente iguales, nadie es exacto al otro. Ustedes van a sustentar su respuesta, estudiantes. Ya les he dado una idea. Seguimos. Explicamos y argumentamos los fragmentos del texto. Aquí tenemos, estudiantes, tres textos, tres fragmentos de texto. Vamos a explicar el significado y luego vamos a argumentar nuestra posición con relación al fragmento que hemos leído. Por ejemplo, estudiantes, aquí he tratado de explicar el significado de este fragmento. ¿Qué nos dice el fragmento? El genoma humano contiene toda la información genética de un individuo, la cual permite que una persona tenga características propias que están determinadas desde la concepción. Entonces ustedes van a explicar con sus propias palabras. ¿Qué quiere decir esto? Yo he tratado de explicar de esta forma. Las características externas o fenotipos que poseemos son determinadas gracias al genoma que tenemos desde la concepción. Esto gracias a nuestros padres, ¿verdad? Porque heredamos justamente estos genes. Desde la concepción, estudiantes. Es decir, que este genoma no lo vamos a tener a medida que vamos a ir creciendo. Ya lo tenemos desde la concepción. Y eso no se va a cambiar.
Lo mismo aquí, estudiantes. El otro fragmento menciona, respetar a otra persona es tratar con amabilidad, aprecio, reconocimiento y aceptación a la identidad de su propio ser. El respeto lleva, por tanto, al reconocimiento del hombre como portador de dignidad. Ustedes van a explicar a qué se refiere esto con sus propias palabras. Lo mismo con todas las personas somos valiosas. Ustedes van a explicar con sus propias palabras y luego estudiantes van a argumentar su posición con relación al fragmento que han leído. ¿Cuál es su posición? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Por qué? Muy bien, estudiantes, seguimos. Reflexionemos con algún integrante de nuestra familia. Papá, mamá, abuelos, hermanos, van a trabajar esta pregunta, estudiantes. ¿Qué relación existe entre las características fenotípicas de una persona con respecto a su dignidad? ¿Habrá relación, estudiantes? Recordemos, estudiantes, que cuando hablamos de características fenotípicas se refiere a los rasgos físicos, de cómo es una persona externamente, es decir, cómo es su contextura corporal, el color y tipo de cabello, el tamaño, el color y forma de los ojos, es decir, estudiantes, todas las características externas que observamos de una persona. Recuerden que la pregunta es, ¿qué relación existe entre las características fenotípicas de una persona con el respeto a su dignidad? ¿Habrá relación, estudiantes? O no importa qué características fenotípicas tenga, no importa cómo es, todos debemos tener la misma dignidad. Ustedes van a mencionar esto, van a opinar sobre esta pregunta, estudiantes, van a responder. Seguimos, estudiantes. Fundamentamos nuestra posición considerando las afirmaciones científicas del genoma humano frente a la discriminación. ¿Van a intervenir, estudiantes? Para ello escribimos nuestra opinión, las razones que lo sustentan y las conclusiones. Por ejemplo, estudiantes, yo he colocado una opinión como ejemplo. Se pueden guiar y crear su propia opinión. Recuerden, estudiantes, que nos mencionan, vamos a fundamentar nuestra posición considerando las afirmaciones científicas del genoma humano frente a la discriminación. Por ejemplo, una opinión. Sabemos que todas las personas compartimos los mismos genes, con una mínima diferencia en el genoma, que no haría que seamos diferentes. Por tanto, todas las personas somos iguales y no da motivo para que existan diferencias y mucho menos la discriminación por la forma de cómo se expresan estos genes en el fenotipo. Es decir, de cómo vamos a ser externamente. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiero decir, estudiantes? Que no debe haber discriminación por cómo se van a expresar fenotípicamente nuestros genes. Sabemos que externamente puede haber diferencias, pero genotípicamente no la hay. Entonces ustedes, estudiantes, aquí van a colocar las razones que sustentan lo que ustedes van a decir en su opinión. Y por último, una conclusión, estudiantes. Seguimos. Última pregunta y la más importante. Ustedes van a proponer, estudiantes, 3 acciones desde las afirmaciones científicas referidas al genoma humano. Obviamente, estudiantes, van a tomar como referencia la respuesta que ustedes han realizado en las anteriores preguntas. Entonces, van a realizar 3 acciones desde las afirmaciones científicas referidas al genoma humano frente a la discriminación, teniendo en cuenta todo lo desarrollado en nuestra actividad. 3 propuestas de acción, estudiantes, con relación al genoma humano frente a la discriminación. Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase ya de esta semana. Nosotros nos estaríamos viendo ya en la 6ª experiencia de aprendizaje. Cuídense mucho, estudiantes.